Dios no llegará tarde. Ese es el tema. Dios no llegará tarde. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12, verso que vamos a tomar de base para la gloria de Dios es el 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. ¿Cómo le dijo? Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía lo que era verdad, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Oramos. Soberano Dios que estás en gloria, en esta hermosa y bendecida hora, que tu palabra traiga consuelo a la vida angustiada, al alma atribulada, y que tu palabra pueda ser el bálsamo que hoy uses para desatar, para libertar, para sanar y salvar. Señor, que la atmósfera de los cielos sea gobernada por la gloria de tu presencia, y que usted lleve cautivo a la obediencia de Cristo todo lo que se levante en contra de tu pueblo y en contra de la verdad de tu reino. Lo suplicamos y lo imploramos en Cristo, Señor nuestro. Gracias le damos, Dios, por las bendiciones y las victorias concedidas hasta este día. A usted hoy y siempre la gloria por los siglos de los siglos. Y los acá reunidos dicen: amén. Tome su asiento y esperamos que Dios nos hable. Y quisiéramos hablar de ese sencillo tema: que Dios no llegará tarde. Y se me viene el proceso del joven José. En el libro de Génesis aparece este personaje como de 14 años, cuando Dios empezó a revelarle a él los tiempos futuros, y empezó a mostrarle Dios que los primeros que se doblegaban era su familia, sus hermanos, sus padres. Si usted ha leído la historia de Génesis, dice que él veía que las estrellas mayores se postraban a él, y ahí le estaba hablando de sus padres biológicos. Y después veía que 12 rollos de trigo se postraban ante sus pies, y ahí le mostraba a Dios que sus hermanos se iban a humillar a él. Y cuando este joven, oiga qué bonito cuando hay un joven que se consagra a Dios,
Dios lo va a utilizar de una forma extraordinaria. Y eso traerá celos, traerá conflictos a aquella persona por lo que Dios le está revelando. Pero cuando Dios está en el asunto, pueda levantarse lo que se quiera levantar contra usted y contra mí, y nadie te podrá hacer frente, porque Dios es el que va delante, derribando y apartando los cerrojos y estorbos en contra de ti. Cuando José empezó a comentarle a sus hermanos y a su padre dice la Biblia que solo se reía, porque él entendía los mensajes de Dios a través de este joven. Pero sus hermanos sintieron odio, sintieron deseo de destruirlo, y le decían: oh, tú dices que nosotros nos vamos a humillar a ti, estás loco. Y para amartillarlos más, la Biblia dice que Jacob amaba más a José que a todos sus hijos, porque José era el hijo de la que él más amó de las 4 mujeres que tenía. ¿Cuántas mujeres tiene usted, varoncito? Aparte de su esposa. Ella se voltearon a ver unos a otros, como diciendo: nos descubrió el Señor. Y de repente, hermanos, porque su padre lo amaba, dice que él sintió hacerle una túnica de colores y se la dio enfrente de sus hermanos a José. Y eso abrió el ciclo para que Rubén, su hermano mayor, y los demás sintieran el deseo de eliminarlo y cortarlo de la tierra. Su padre los manda a una misión, que cuidaran las ovejas, y llegaron a un terrado, y el zacate se lo acabaron luego, y de ahí se movieron a otro lado. Su padre le dice a José: ve, supervisa a tus hermanos y tráeme noticias de ellos. Dice que cuando José llega al lugar donde ellos siempre iban y no los encuentra, dice la Biblia que estaba un ángel en figura de anciano y le dice: yo sé a quién buscáis. Vuestros hermanos se fueron camino largo. Vete aquí y allí los vas a encontrar. Digamos que siempre Dios ha tenido una solución o una salida a cualquier adversidad que se levante en contra de cada uno de nosotros. Y aunque nosotros no entendamos ese camino o ese caminar o esa persecución o prueba, lo que se llame, Dios nunca va a llegar tarde. Aunque para nosotros va a ser algo difícil de poder asimilar o entender, Dios está en el asunto y Él sabrá cómo consolarte. Él sabrá cómo abrir las puertas que están cerradas, y Dios sabrá cómo ponerte en gracia y exaltarte donde debe exaltarte. Ahí es donde yo veo la divinidad de Dios en este joven. Los encontró. Y oiga lo primero que el diablo puso en los hermanos: hoy es el día que lo matemos. Hoy es el día que lo eliminemos, porque este se cree más grande o más perfecto que nosotros. Y otro de los hermanos le dijo: no lo hagamos, porque si le ocasionamos esto, mi padre se va a sentir destruido y se va a morir, si es posible, de la decepción. ¿Quién estaba ahí interviniendo? Dios. Cuando creas que todo va de mal en peor, es cuando Dios se te va a aparecer. Es cuando Dios irá contigo. Es cuando Dios va a poner lo que
tus adversarios, te va a libertar de tus adversarios. Por eso es que David en Salmo 23 decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento y enderezarán mesa delante de mis angustiadores. Ese Dios no te va a dejar y no te va a desamparar. Él llegará a tiempo. La pregunta es si usted y yo lo creemos, porque en masa es fácil gritar. Individualmente podemos tener esa convicción. Ay, ya se fueron los amenes, se fueron los gloria a Dios, aleluya. Porque allí es el proceso que este joven iba a iniciar su calvario. Él iba con buenas intenciones, llevaba alimento a sus hermanos, pero el enemigo, usted y yo, no sabemos lo que él ha planificado para dañarnos, para destruirnos, para dañar tus hijos, tu familia, la mía. Pero que sea Dios que nos defienda de nuestro enemigo, que sea Dios el que se levante como poderoso gigante y nos defienda y nos dé la victoria sobre el enemigo. Porque no sabemos. Ahí va a iniciar el calvario para este joven de 14 a 17 años, dice la historia que tenía. Y oiga qué hermoso también había puesto Dios en este joven. Dice que era de hermoso parecer. Que eso no era cualquier peladato, hermano. ¿Están acá? Uno de pastor, tranquilo. Ahorita no se le ha caído el wifi, ¿verdad? Está todavía con las antenitas ahí diciendo: ay, señora, apareció la demente, mire. Oiga, hermanos, lo iban a matar, pero Dios lo defendió de la muerte. Y dijo uno: no hagamos eso, mejor metámonos a este pozo seco que está ahí y mañana pensamos qué hacer con él. Y les pareció la idea y lo metieron al pozo. La Biblia literalmente dice que José toda la noche pasó llorando y pidiendo auxilio a sus hermanos. ¿Qué te dice esa porción? Que van a venir momentos de angustia, que vas a clamar a uno, le vas a clamar a otro, le vas a clamar a otro, y aquellos que tú les clamas van a ser oídos sordos y que no te van a oír. No es que no te oigan, no es que no quieran ayudarte, pero en tiempos de prueba, en tiempos de pánico, el único que nos puede ayudar y que no nos va a fallar es el Dios omnipotente, es el Dios todopoderoso, es el Dios que nos va a decir: ¿por qué te afliges? Yo estoy contigo. Eso es lo que nos va a costar entender. Porque su servidor ha pasado por diferentes desiertos y pruebas. Y siempre hemos deseado poner la mano en alguien que nos aprecia. Pero ahí es donde está lo difícil. Porque cuando eso sucede, todo el mundo se aleja. Todas las puertas se cierran. El único que no se aleja y el único que no cierra las puertas es el Dios de los cielos. Es el Dios que dice, como decíamos en el Salmo 40, verso primero, como David decía: temprano yo te buscaré. Así dice, ¿verdad? Así dice. No dice así. ¿Cómo dice? O ya lo olvidó el verso primero. Búsquelo, pues, va. Dice: ya ves que no es temprano.
es tener paciencia. Pacientemente esperé que a Jehová. Y él Se inclinó a mí y Ajá. oyó mi clamor. Vaya. Entonces David, todos le habían dado la espalda, pero Dios ahí estaba. Todo el mundo nos va a dar la espalda en los momentos que deseamos el abrazo, el consuelo, en el momento que deseamos oír una palabra que nos diga: ¿por qué te aflige? Dios está contigo, yo estoy contigo. Pero en esos momentos así no hay nadie, pero Dios sí te va a acariciar, te va a animar, te va a fortalecer, va a pelear tus batallas, va a darte la victoria, va a abrir puertas donde no están abiertas. Ahí es donde Dios se va a regocijar, glorificándose en tiempo de prueba a favor de ti. Entonces no va a llegar cuando yo quiero, va a llegar cuando Dios estime conveniente. Y en ese proceso de espera, ahí es donde uno siente la misma muerte, ahí es donde uno siente la misma agonía, ahí es donde uno mismo siente que todo el mundo se le viene encima. Y ahí es donde Dios dice: no te abatas, no te preocupes, yo no he perdido batalla y no perderé batalla. Yo te tengo en mis manos y nadie te podrá arrebatar de mis manos. Yo estoy contigo y yo iré contigo. José dice que lloraba amargamente diciendo: Rubén, Zabulón, Neftalí, ayúdenme, sáquenme de aquí. Todos se reían y se burlaban. El siguiente día apareció una compañía de compradores de esclavos de los gersonitas, dice la Biblia. Y de repente oyó uno de sus hermanos que no querían que lo mataran: ahí vienen unos vendedores, ahí vienen unos compradores, vendámoselo mejor a ellos, no le hagamos daño al hermano, no lo matemos, por favor, mejor saquémoslo y vendámoselo a estos, que lo lleven desterrado. Y a uno de ellos, que era el mayor, le pareció la oferta. ¿Y sabe cuántas monedas costó la vida de José? ¿Cuántos, hermano? Alguien, no voy a mencionar nombres porque si me empiezo a mencionar se van a enredar. ¿Por cuántas monedas fue vendido José? 20. No, está bien, es que era una profecía. En Jesús se cumplió perfectamente la profecía porque fue vendido por 30 monedas. Pero en José, que era, oiga lo que le voy a decir, miren la Biblia, que era la figura de Jesús. Por eso es que él fue vendido como símbolo de rescate por lo que iba a venir más adelante en esa tierra. Cristo será por usted y por mí en la cruz del Calvario para rescatarnos, primero del pecado, segundo de la garra de Satanás, tercero para librarnos de la muerte eterna y cuarto para llevarnos a la gloria prometida. Alabado sea el Señor. Dice que por 20 monedas de plata José fue vendido. Y oigan la astucia de los perversos cuando te odian. ¿Sabes que los que te odian no son los de afuera muchas veces, sino que son los que están dentro de la iglesia? Y cuando oyen una noticia que te está destruyendo, que te está traspasando, en vez de decir: pobrecito mi hermano, elevemos oración por ellos. No, el que te odia, el que desea tu caída, el que desea tu destrucción, lo primero que va a hacer es reírse, burlarse y va a decir: por malvado, por malvada. No es eso, mi hermano, mi hermana. Es que Dios tiene un propósito en ese proceso, en ese desierto, en esas lágrimas que ha derramado. Dios tiene un propósito, y el propósito que Dios tiene es sacarte en victoria, sacarte en victoria, sacarte en victoria. Porque los que confían en el
Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. El Salmo 125:1 eso nos dice. Así como Jerusalén está rodeado de montes, dice, así somos nosotros. Entonces, cuando estés pasando pruebas, dificultades, no a cualquiera le cuentes, porque tus adversarios se van a reír. Pero el que te ama como Dios le va a doler, se va a sentir traspasado como tú estás siendo traspasado, y se va a unir a tu necesidad, porque Dios también se ha unido a tu favor, se ha unido a tu angustia, se ha unido a tu lágrima, a tu sufrimiento. Por eso es que yo decía: Señor, ¿de qué quieres que predique esta noche? Porque le dije al que le tocaba 3 veces: predica tú. Predique usted, pastor. Hoy sí, dije yo, dame la palabra, dame el tema. Y es Dios en este asunto, es Dios en esta palabra, es Dios confortando, fortaleciendo, sanando y dándote la palabra que Dios quiere que recibas. Llegó a Egipto, y en Egipto pusieron en línea a los esclavos para que los compraran los arrendados de dinero. Lástima que no han venido los que todavía hay miembros de esta iglesia que les gusta andar con aretes y todo eso. El arete es símbolo de esclavitud. Por eso es que en este ministerio cero tolerancia de vanidad, aretes y cadenas, porque eso es símbolo de la esclavitud. Y si Cristo nos ha hecho libres, somos libres de la esclavitud de Satanás. Y entre esa fila pusieron al joven mancebo llamado José en la línea de los esclavos, para que lo comprara cualquiera de los arrendados de Egipto. Y dice la Biblia que Dios iba con José, y dice que la gracia de Dios iba con José. Y cuando Potifar, el brazo derecho de Faraón de Egipto, vio a José, lo impactó Dios y lo atrajo y lo compró nuevamente. Ah, mira que ¿usted a qué precio hemos sido comprado? No por 20 monedas de plata, no por 30 monedas de plata. Hemos sido comprados a precio de sangre bendita que Él derramó en la cruz del Calvario. Y esa sangre hasta este día tiene el mismo poder para perdonar al violador, al ladrón, al borracho, al huerepera. Esa sangre tiene poder para limpiarte y perdonar tus pecados. Hay que valorar ese precio de sangre. Seamos hombres y mujeres que hagamos la diferencia. Lo compra, se lo lleva, y dice la Biblia que cuando él entró a la casa de Potifar, la gracia no se apartó de él. Y dice que Potifar le dijo: tú serás señor de todo esto. A todos tú los vas a mandar, menos a mi esposa. Porque es cierto, su esposa era propiedad de él. Pero oiga la gracia como fue en el proceso de amargura, de sufrimiento y dolor con José. No crea que fue fácil estar una noche entera en el pozo sin causa, hermano. Hoy, ¿por qué usted tiene pánico? Porque usted anda con temor, porque usted tiene miedo por las leyes que se han levantado. No somos criminales. Somos gente que hemos venido de diferentes países, no con la misión de hacer daño al país, sino con la misión de trabajar y sacar adelante la familia. Pero hay pánico, hay miedo, hay terror. No temas, manada pequeña. Si Dios nos trajo, Él nos cuidará y Él nos defenderá y Él nos dará la victoria, porque Dios hace justicia al agraviado.
Fortalezcas en el Señor. Confíe en el Señor. Aunque un ejército, dice el Salmo 27:1, acampe contra mí, no temeré mal alguno. Oiga lo que Dios nos dice. Aunque un ejército se levante contra ti y a perseguirte y esto y lo otro, no temas, porque el Señor es tu Dios, tu fortaleza, tu consuelo. Él te dará la victoria. No deje de congregarse, sea valiente, esfuércese. Aunque la prueba esté, busque a Dios, confíe en Dios. Él dará la victoria cuando usted no pueda. Dios es fiel. Todo iba bien en la casa de Potifar. Oiga, los gobiernos de antes. En la época de Faraón y de Potifar, los mandaban a caminos largos, que pasaban meses y si es posible años en la misión que el gobierno o el rey le ordenaba a su brazo derecho. Y le dijo, oiga cómo le dijo Potifar a José: voy de camino largo, cuida mi casa, todo está bajo ti, es tu responsabilidad. Todo lo que aquí acontezca es bajo tu responsabilidad. Todo está bajo tus pies, menos a mi esposa. Y se fue. La Biblia dice, eso lo va a encontrar capítulo 38, capítulo 37 y 38. Cuando la mujer de Potifar, dice la Biblia, que puso su mirada en José. ¿Qué significa esa palabra mirar en el hebreo? Lo codició, lo deseó y lo quería para él. La palabra de Dios nos enseña que José se mantuvo íntegro, puro, santo, fiel y obediente al Señor. Igualito que nosotros, fieles, obedientes, santos. ¿Sí o no? Ay, es que ustedes no me tengan miedo a mí, tengan temor a Dios. No que a mí me lo tengan a él cuando están. Usted no tema a su mujer, ni usted, mujer, tema a su marido. No, tema a Dios. Porque el temor le va a hacer no pecar, no fallarle a su mujer, no fallarle a su marido. Pero si usted tiene miedo a Dios, más rápido va a meter las patas. ¿Cuántas patas tiene usted? No tiene patas. Piense bien. Hay unos que están vayas laisas así. Oye, hermano, dice que la mujer de Potifar, en la Biblia no aparece el nombre, pero la historia egipcia enseña que el nombre de ella se llamaba Zuleika. Un nombre atractivo. Y ella no era también cualquier mujer, era atractiva, era de hermoso parecer. Era para que José, soltero, se metiera con ella. Me han preguntado, pastor, ¿y por qué a José no lo castraron? La palabra castrar en el hebreo, en la época de esos gobernantes, era hacerle la cirugía y quitarle el deseo masculino, para que el hombre como esclavo respetara a las doncellas y a las esposas de sus amos. ¿Por qué no lo circuncidaron? Era un plan de Dios. Aunque el diablo te quiera triturar, óyeme bien en el Señor, iglesia, hermano de Cristo. Aunque el diablo te quiera erradicar de la tierra, no podrá, porque el brazo de Jehová te sostendrá y te levantará y te pondrá en alta estima. No te va a poder eliminar. Y ahí es donde hay que valorar al Dios que tenemos. Gracias, hermano. Chimpú. Esto está dormido, y ahí es donde la gracia de Dios, dice la Biblia, que no se apartaba de José. ¿Qué era la gracia en esa época? El temor a Dios.
Porque dice que la mujer Zuleika lo llamó. Le decía, José, porque imagina que tuviera una mujer que a usted le asedie. Hoy en día eso se llama, ¿cómo se llama eso? Que un hombre persiga a una mujer y una mujer persiga a un hombre. Eso se llama acoso y es delito ante la ley. A José así tenía la Zuleika. Solo medio lo veía pasar. José, yo sé, yo. Ahora imaginar que no. No es limpio. Gloria a Dios. Oiga, hermano, ¿qué haría usted si una mujer o un hombre hiciera eso? Usted se sintiera mal. Porque el que no le quiere fallar a Dios o no quiere pecar contra Dios, ¿sabe qué es eso? A usted le hace ofensivo que un hombre o una mujer lo ande asediando. Porque usted quiere guardarse íntegro para Dios. Y eso es lo hermoso, que Dios nos llamó para ser propiedad de Él. Y nos libró del mundo y del pecado para que no nos contamináramos más en el pecado. Pero Zuleika medio lo veía pasar y le decía, José, ven, quiero hablar contigo. Y oiga, José era obediente porque era sujeto a su amo. Y él tenía que obedecer a la voz de su esposa, porque eso le dijo su Potifar. A todos van a estar bajo tu dominio, pero a mi esposa no, ella va a estar sobre ti. Y le dijo, ¿qué quiere mi señora? Oiga, y le dijo, creo que Brian quiere decir algo. ¿Cómo le dijo la Zuleika, la mujer de Potifar, a José? Quiero que pues no sé. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ven, hijo. Oiga las palabras que usó, lo del libro de Proverbios 7. Esa mujer dice que vio al joven falto de entendimiento, que lo veía que a la misma hora llegaba a la plaza del pueblo y se sentaba en la plaza. Y ella desde arriba, dice la Biblia, que lo estaba visualizando, estudiando. Cuando ella bajó en una tarde, le dijo, ven, embriaguémonos, mi amores, porque mi marido se ha ido de largo viaje. No te preocupes, no va a pasar nada. Lo mismo hizo la mujer de Potifar. Mi marido se ha ido de largo camino, no va a pasar nada, José, acércate, acuéstate conmigo. Pero repito, cuando hay gracia de Dios en uno y Él ha puesto ese temor, el miedo de uno no es acostarse con el hombre o con la mujer prohibida, sino que ha traspasado los límites de la gracia que Dios ha confiado en nosotros. Y ahí es donde José huía. Pero una vez que ella dice la Biblia que se estaba bañando en la tina que hoy en día conocemos, pero que en esa época era un jacuzzi moderno de ellos, y la vuelve a llamar, y José se acercó confiadamente y dice que ella le estaba incitando su parte masculina, y él salió a la carrera. Y cuando él sale a la carrera, acuérdese que en esa época los vestidos de las damas de hoy en día tienen costura. En esa época no, solo era una tira. Le agarró la tira y él salió corriendo y quedó semidesnudo. Y empezó a ella a hacer un escándalo. Y todas las princesas vírgenes que la cuidaban le dijeron, ¿qué le pasa a mi señora? José me ha querido violar, José me ha querido violar.
Así son las mujeres escandalosas que no tienen principio de temor de Dios. Que cuando no logran su objetivo a la fuerza, ellas quieren hacer un escándalo y levantan un falso. Pero la palabra de Dios dice: yo seré el vengador de los justos de la tierra. Yo pelearé a favor de la causa de ellos. ¿Y qué pasó? Mandaron a llamar a su esposo del camino largo que andaba. A José ya lo tenían detenido. Ahorita tenemos espacio, hermano. Y dice que cuando lo tenían detenido, José, oiga lo que hizo su marido Potifar. Primero habló con su esposa, porque él no iba a ir a hablar con el esclavo primero. No, esa iba a ser falta de respeto de él hacia su esposa. Habla con su esposa en privado y le empezó a preguntar lo que había acontecido, y empezó a decirle: oiga, ¿dónde cayó la primera falta de ella? Le dijo: hasta me aruñó, me quiso agarrar a la fuerza, tu esclavo, me quería violar, le decía. Y lloraba, porque hay mujeres que son buenas para hacer esa mímica de falsedad. Pero aquí no hay de esa, ¿va? De las que les gusta hacer drama ahí. ¡Ay, mami! Papi, mira, papi, si quisieran aprovechar de este cuerpo de ballena que tengo al sol. Oiga, porque cuando él oyó las palabras de su mujer, la versión de ella, y vio que ni un rasguño de uña tenía, él no dijo nada por prudente, pero fue a buscar a José y sacó a todos los soldados y los sentó enfrente de él. Y dijo: te voy a quitar el lazo, pero no te vayas a mover, cuéntame la verdad. ¿Qué es lo que sale siempre a la luz? La verdad. Pero antes de que la verdad salga, el enemigo muchas veces nos ha triturado. Hemos sido procesados muchas veces injustamente. Y hemos llorado amargamente quizás en ese proceso. Y usted a grito dice: yo soy inocente. Pero ahí es donde Dios está trabajando en silencio a favor de tu problema, a favor de tu angustia, a favor de tu tribulación. No lo vas a ver accionar a Dios como loco, no. Dios muchas veces trabaja en silencio y no hace bulla. Y uno desea ver la manifestación de Dios urgente, porque ya no aguantamos. Pero dice Dios: no, así como mi siervo pacientemente esperó en mí, hacer que pasar, dice, ustedes también pacientemente. Y de repente, hermano, empezó a contarle la historia. Mi Señor le dijo: le voy a hablar de mis orígenes, para que usted me crea o tal vez no me crea. ¿Cómo yo haré? Oiga las palabras que usó: ¿cómo yo haría tal vileza contra la esposa de mi amo? Yo tenía una hermana llamada Dina, y un hijo de un príncipe la violó y la agarró a la fuerza. Oiga, hasta donde se reventó José. Y era oiga, ¿qué mente tenía? Era un niño cuando eso aconteció. Oiga, cuando Potifar empieza a oír la historia de su familia: yo no haría tal vileza contra su esposa, mi Señor, porque lo mismo que le aconteció a mi hermana, yo hubiera hecho, pero no la he tocado, mi Señor, le dijo, ni le he hecho daño, porque temo. Eso es lo lindo que yo veo en este joven mancebo, que se mantuvo fiel, se mantuvo firme, se mantuvo íntegro, a pesar que lo estaban condenando y
Lo que los demás digan, que eso no te quita el sueño. Mantente firme en la fe que has abrazado. Mantente íntegro en la fidelidad del Dios que está contigo. Y en el tiempo de Él, usted y yo saldremos vencedores y saldremos beneficiarios con la gracia de Él. Le dijo, yo te creo. Pero oiga lo que hizo este hombre. Por honor a mi esposa, le dijo, yo no te puedo dejar libre, le dijo, porque yo hice un juramento con ella, le dijo. Pero oiga lo que le dijo la mujer. Vamos a ver. ¿Qué quería la mujer de Potifar contra José? Ya estaba arrestado. Que lo mataran. No desea eso el diablo contra usted, pero contra mí. Mátenlos. Han venido a usurpar nuestra tierra. Nadie ha venido a usurpar tierras. Hemos venido bajo la bendición de Dios y que la gracia de Dios se manifieste a favor del necesitado. Porque el hombre necesita de Dios. El hombre necesita del perdón de sus pecados. El hombre necesita el abrigo divino. Pero no lo van a entender. Pero usted y yo lo entendemos. Por lo que estés pasando, regocíjate. Gózate. Fortalécete. Que en tu corazón no haya rencor, no haya odio, haya alegría, haya gozo, haya paz de parte de Dios. Porque ahí está nuestra victoria. No te voy a matar como mi esposa, porque él tuvo confianza en José. Era un esclavo. Y todavía le dijo, mi mujer quiere que te mate, pero no te voy a matar. Con todo el dolor de mi corazón, te voy a mandar a la cárcel. Que sea Dios que vaya contigo. Y dice la Biblia, para ir avanzando, porque no hemos tocado el tema. Gloria a Dios. Y le dijo, que sea Dios que vaya contigo en la cárcel. Y dice la Biblia que la gracia de Dios no se apartó de José. El encargado de la cárcel era sin letra, que eso no conocía la escritura. Y José solo le quedaba viendo cuando él se quebraba la cabeza. Y dice la Biblia que el propio jefe de la cárcel llama a José y lo pone bajo su autoridad, pero que él era superior a los demás reos. ¿Qué es eso? Que Dios, si nos eligió, Él sabrá darnos la fuerza, la gracia y la victoria sobre nuestro enemigo. Pero no te desesperes. Sé paciente, porque cuando tú no puedes, Dios sí puede. Cuando sientes que tú te vas a desmayar y te vas a caer, Dios no te va a dejar caer, ni te va a dejar solo, ni te va a dejar huérfano. Él será tu Padre, Él será tu consuelo y Él será tu libertador. Esa es la victoria. Lo meten a la cárcel y ahí lo pone Dios en gracia. Llevaron a un panadero y llevaron a un copero, servidores del rey. A uno lo habían llevado por ladrón y al otro por infiel. ¿De cuáles quiere ser usted? De ninguno de ellos, ¿sí o no? Oiga, y en una de esas noches, el mismo amanecer, Dios le da un mensaje al copero y Dios le da un mensaje al panadero. Y entre ellos estaban hablando. Y uno le dijo, hey, decirle a Maldonado que
que te interprete los sueños. Es que da risa de cosquilla. Si José interpreta los sueños, cuéntale a ver qué tiene Dios en esos sueños. ¿Sabe por qué siento yo que Dios le quitó la vida al panadero? Porque dice que cuando se le acerca a José, lo maltrató a golpes y a palabras. Mas el copero llegó humilde. Pero el otro le decía: dinos, interprétanos el sueño, si eres inferior a mí. Y estaba en la cárcel igual que él. Y lo maltrató a palabras y a golpes. José no dijo nada, pero el Dios de José lo estaba observando. Cuando alguien se levante contra nosotros, no levantemos la mano ni hablemos. Dejemos que Dios hable y dejemos que Dios extienda su brazo, porque Él sabrá vencer a nuestros adversarios. Él lo va a apartar, Él lo va a desviar y Él caminará de nuestro lado. José no hizo nada y le contó el sueño. Fíjate, le dijo que yo veía que me olvidó. Voy a preguntarle a alguien. Esteban, ¿qué veía el panadero? Alejandro, ¿qué veía el copero? Que le iba a decir buena respuesta a José. Santos, dice que uno de ellos veía que unos cuervos venían y le comían ¿qué? El pan. Eso se les ha olvidado, ingratos. Y todavía lo predicamos y los niños hicieron un drama, los jóvenes. Y el copero veía que recibía la copa y le brindaba, oiga, veía 3 uvas y le servía de nuevo al rey. Y José se quedó y dijo: hey, le dijo, te tengo que dar esta noticia. Tú, copero, en 3 días vas a salir de la cárcel y le vas a volver de nuevo a servir a tu rey. Gracias, Señor. Usted está angustiado por usted. Cuando se ve eso, acuérdate de mí y habla ante el rey de mí. Y tú le dijo: lastimosamente en 3 días vas a salir, pero vas a ser hallado culpable y te van a matar. Los cuervos que le comían el pan, ese era el símbolo de la muerte. Y así se dio. Hoy pasamos a la época de Pedro. ¿Está aquí? ¿O quieren ir ya? Oiga, Pedro era un hombre común y corriente igual que usted y yo. No puedo decir ustedes porque ustedes son mujeres. Aquí habla de la personalidad del apóstol Pedro. Dice que era, oiga lo que era Pedro, sin letra. La palabra aquí se usa búlugo, del búlugo. Eso significa en el griego, ya no es en el hebreo, hombre sin conocimiento de letra. Por eso es que yo digo que a los hombres que Dios llama no necesitan ir a una universidad teológica ni a un instituto bíblico para que usted sea ordenado a ser pastor. Pero, póngale atención, no quiero que malinterprete. Si usted tiene las facilidades de ir a una universidad teológica y estudiar licenciatura en teología, hágalo. No es pecado. El pecado es que usted, recibiendo la licenciatura, se crea más grande que la iglesia de Cristo. Porque el que es más grande
de los pastores y de la iglesia es el que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nuestras transgresiones. Él es más grande que los teólogos y doctores en divinidad de hoy en día. Lo acepte o no, esa es la verdad. No es pecado. Pero a los que Dios llama sin que tengan letra, Dios los unge, Dios los capacita, los levanta, les pone la armadura, les pone el poder y la llenura de su Espíritu Santo, y ese hombre se le conoce literalmente en el griego ministros laicos, hombres que no tienen conocimiento teológico. Esos hombres para mí son los mejores que Dios ha llamado. Los laicos, los celosos, los que se guardan para Dios, los que le enseñan a la ley a vivir en temor, en obediencia y en santidad, a los que señalan la falsedad, la hipocresía y el pecado de adulterio y fornicación, de rencor, de orgullo, de celos carnales. Esos ministros laicos son los que Dios ha ungido y preparado para el santo ministerio. Porque los de letra son alcahuetos tolerables. Porque hay ministerios que enseñan que los camellos que llegaron a visitar al rey Salomón con la reina Saba le dicen: ¿cuál bolsa de oro y plata querés? Pídelo, que te va a venir la bolsa llena de oro y de plata. Ministros insensatos, ignorantes, falsos. Porque el oro y la plata no satisface lo que Dios nos ha dado. Porque lo que Dios nos ha dado es que nos dio vida eterna, nos dio la transformación del gozo y de Padre. Eso es lo más hermoso. Pero eso enseña a muchos pastores en los altares. Llaman a toda la ley, véngase al frente, que vienen los camellos con las que la reina Saba iba para donde Salomón. ¿Qué bolsa quiere? Coja. ¿Cuál quiere escoger usted? ¿Cuál bolsa quiere usted de oro o de plata? Pídasela a la reina de Saba. Ah, vaya, pues. Pero dice Miguel Carr que pregúntame a mi pastor. Ahora, gracias a Dios. Fíjese, hermano, que usted no necesita pedir camellos, ni las bolsas que traen los camellos. Eso no es ni figurativo ni simbólico. Señor, reprenda al diablo. Eso no te va a dar lo que Dios te ha dado. ¿Sabe que esas falsas doctrinas de la prosperidad y la falsa prosperidad que enseñan al miembro a ser avaro, no le enseñan la humildad al miembro, sino a ser avariento? Y la avaricia es pecado. Ay, Jesús. Y decía: Señor, no quiero predicar de hoy en adelante 40 minutos y apenas llevo 5. Dice que Pedro estaba preso. Y lo que para Pedro era difícil e imposible, ser liberado y sacado de la cárcel, Dios lo hizo posible. ¿Saben qué iba a pasar con Pedro, hermano? Dice la Biblia que a Juan un día antes lo habían matado por causa del testimonio de Jesús. Se había levantado una peste de persecución en contra de los apóstoles de la iglesia y de los creyentes, que todo el mundo andaba escondido, paniqueado, como hoy en día lo está el mundo entero. Pero los que confiamos en Dios sabemos que el morir no es ganancia. Sabemos que nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Sabemos que ni la persecución ni la prueba nos podrá apartar
recibido. Pero eso implica que la iglesia, los creyentes, tengamos fe, fidelidad y firme en lo que hemos creído. Eso tenía esta iglesia. No le importaba la persecución, no le importaba ir a la cárcel, no le importaba que los mataran, no. Ellos sabían que su Señor iba con ellos en el proceso. Eso te dice Dios hoy. No te amedrentes por nada. Dios está de tu lado. Dios está de nuestro lado. Él va como poderoso gigante. A Pedro no le importaba morir. A Pedro, en el capítulo 5, ya lo habían amenazado a él. Este mismo libro. Verso 30 para abajo dice que le dijeron: si no dejan de anunciar a ese Jesús, vas a morir. Y Pedro se paró firme y les dijo: señores, ¿a quién es necesario obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Ustedes juzguenlo. Pero yo he entendido, le dijo Pedro, que tengo que obedecer al llamado que Dios me ha hecho. Y si por esa causa me van a perseguir, me van a meter a la cárcel y me van a matar, no temo, yo estoy preparado. Iglesia amada, preparémonos, porque el Señor viene pronto a levantar a su pueblo. Todo lo que se ve en la tierra es símbolo de la venida del Señor. Principio de dolores, tribulación, hambre, persecución, eso alumbra que el Señor viene pronto. Alabado sea Dios. ¿Está dispuesto a lo que venga? No deje de congregarse. No deje de buscar a Dios. No deje de creer en el Dios de Pedro. Lo iban a matar ese amanecer. Y el ángel llegó. Lo tocó. Porque oiga qué lindo. Cuando el hombre confía en Dios y la mujer confía en Dios, si le dice mañana te venimos a matar, no se preocupa. Él está confiado y roncando como el león. Tranquilo. No se preocupa, no se amedrenta de nada. Ese es el hombre y la mujer que Dios quiere levantar. Un hombre y una mujer diferente, con convicciones sólidas en la fe. Eso debemos ser nosotros. ¿Lo eres o eres al soso? Sí, porque el americano así habla, dice, es que este parece medio, dice. No parezca, sea creyente de convicción en la fe del Hijo de Dios. Llegó el ángel, le dice: Pedro, levántate, cíñete, ponte tus calzados, con tu manto cúbrete, sígueme. Y empezó Pedro. Pero oiga, Pedro, inocente, como muchos de nosotros somos, bien ingenuos. Pero muchas veces no para lo de Dios. Somos ingenuos muchas veces para el pecado y para lo que a ti te agrada. Un pastor no le puede llamar la atención a usted porque, vámonos, porque yo tengo llamado pastoral. Dame los frutos para que Dios te llame como pastor. Eres un soberbio, un orgulloso, un altivo. ¿Cómo te va a levantar Dios? Dios levanta a los sencillos y humildes de corazón, a los que están en obediencia y perseverancia. ¿Querés un ministerio? Aprende esos 4 pasos, los básicos. Te puedo poner los 25 si con 4 no aguantas. Ayúdanos, Jesús. Sí. Ayúdanos, Señor. Se me agotaron las fuerzas. Y de repente, hermano, dice la palabra que pasó la primera guardia, la segunda guardia
y llegó a la puerta principal. Y dice la Biblia, eso está en la parte final de ese capítulo que hemos tomado. Dice que el ángel todavía caminó con Pedro una calle más y se desapareció de él. Hasta ahí Pedro despertó del sueño, porque dice que pensaba que era una visión. ¿No hará eso Dios a favor de usted y de mí? Sí, lo va a hacer, mi hermano, mi hermana. El Señor mandará a su ángel y nos va a defender de la espada de la muerte. Nos va a defender el Señor. ¿Por qué? Porque Él no es hombre, ni hijo de hombre, para arrepentirse. Él no va a llegar tarde. Él va a llegar en el punto exacto cuando usted y yo estamos por tirar la toalla. Ahí es donde Dios te va a decir, no lo hagas. Aquí estoy yo contigo. Póngase de pies. Hermosa palabra. Hermosa consolación. Habrá alguien de las redes sociales y de aquí que desea reconciliarse o aceptar a Cristo. Pase. La invitación es para usted, mi hermano, mi hermana. Las visitas a los que están en las redes sociales, nos visitan por las redes sociales. La invitación es para usted. ¿Qué espera? Para hacer el espacio, abrir el corazón a Dios y decirle, Señor, no he sido sincero, no he sido genuino creyente, pero hoy vengo a tus pies a rendirme. Así como honraste la fidelidad de José el joven y honraste la fidelidad y la fe de Pedro en ti y lo sacaste en victoria de la cárcel, no llegaste tarde, llegaste justo a tiempo. Dios bendiga a los que van a pasar. Dios bendiga a las hermanas y hermanos que hoy le están diciendo a Jesús, aquí estoy. Toma mi vida, toma mis redes, véndalas, dele gracias a Dios. Usted que está pasando, dele gracias al Rey. La invitación es para todos. Si eres criticón, si eres murmurón, si eres chismoso, si eres odioso, eso es pecado. Si eres mentiroso, eso es pecado. Ven a Jesús, reconcíliate, pide perdón, pide a Dios que te cambie. Él está dispuesto a hacerlo. Amado Dios que estás en los cielos, tu palabra ha sido impartida. La honra y la gloria te pertenece a ti, Señor. Gracias por el favor, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por consolar, por libertar. Gracias, Señor, por salvar. Gracias, Señor, por sanar nuestros cuerpos físicos y sanar nuestras heridas del alma. La honra y la gloria te pertenece a ti, Señor. Alabo, adoro, exalto y bendigo tu nombre. Te doy mil gracias por tu palabra y por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Presento estos hermanos y hermanas que han venido a pedirte que les restaures, que les limpies y que les perdones. Hazlo, oh Dios, por amor a tu nombre, en Cristo Jesús. La gloria es tuya por siempre. Amén y amén.